¿qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy traemos lo que es un problema de transferencia de calor, más bien de intercambiador de calor. Este libro me lo mandó por ahí una alumna el veintitantos de, bueno no, 18 de diciembre más o menos, pero pues no pudimos hacerlo por las fiestas. Así que feliz año 2021 para todos ustedes y vamos a empezar con el problema. El problema es el 11-60 del libro de transferencia de calor del autor Cengel, cuarta edición. Y dice lo siguiente: se va a precalentar aire por medio de gases de escape en un intercambiador de calor de flujo cruzado. O sea, vamos a poner aquí que el flujo cruzado es hacia acá, ¿no? Por aquí, en medio de esas aletas de lo que es este intercambiador, está pasando lo que es el aire. Y por aquí, dentro de estos tubos, está pasando lo que es el gas caliente, de los gases de escape, perdón. Entonces dice, antes de que entre la caldera, el aire entra en el intercambiador a 95 kilopascales y 20 grados centígrados. Entonces aquí vamos a ponerle aire. La presión es de 95 kilopascales y la temperatura es de 20 grados centígrados. Dice que a una razón de 0.8 metros cúbicos por segundo. Entonces, fíjense bien que es flujo volumétrico. Le vamos a poner P con punto de 0.8 metros cúbicos por segundo. No le pongo la M con punto porque la M con punto es flujo másico y este es flujo volumétrico porque viene en metros cúbicos. Luego dice, los gases de combustión que tienen un calor específico de 1100 joules por kilogramo grados centígrados. Aquí ponemos que el calor específico es igual a 1100 joules por kilogramo grados centígrados. Luego dice también, el producto del coeficiente de transferencia de calor total y el área superficial de esta transferencia, o sea, el área de transferencia por el producto del coeficiente global de transferencia es de 1200 watts sobre grado centígrado. Son los datos que nos está dando. Fíjese bien que uno de los datos importantes para poder realizar estos problemas es saber hacer un buen diagrama. Ya que se haga un buen diagrama, entonces se interpretan todos los datos y posteriormente las fórmulas que necesitamos para poder resolver el problema. Pero lo primero que hay que hacer es representar bien el diagrama y luego ir acomodando los datos para que lo tengamos claro. Entonces, siguiendo. Suponiendo que el flujo de los dos fluidos es no mezclado, o sea que el aire pasa nada más entre las aletas y toca a la tubería, pero no al fluido, o sea, a los gases de escape. Determina la razón de la transferencia de calor, o sea, nos está pidiendo aquí la razón. Q mayúscula con punto es la razón de transferencia de calor, o sea, energía sobre tiempo. Y nos está pidiendo también la temperatura de salida del aire. Temperatura de salida del aire. O sea, cuando este aire pasa por las aletas, este aire que está a 20 grados centígrados, acá tendrá que salir a una temperatura mayor. ¿Por qué? Porque la temperatura que viene de los gases de escape está cediendo su calor al aire y por lo tanto este tiene que incrementar y la temperatura de salida de estos gases tiene que disminuir. Entonces nos faltaría aquí nada más el calor específico. Vamos a poner aquí CP. CP significa calor específico a presión constante.
Nos dice que el del aire es 1005 joules sobre kilogramo grados centígrados. Todos estos son datos que ya vienen dados en el problema. El problema es el 1160 del libro de transferencia de calor del Dr. Sengel, cuarta edición. Entonces, ahora sí, ¿cómo le vamos a entrar? Pues, ¿qué nos está solicitando? Calor. La transferencia de calor. ¿Cómo obtenemos la transferencia de calor? La fórmula de transferencia de calor, ¿qué dice? La transferencia de calor es igual al flujo másico por el calor específico del fluido por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. O sea, temperatura de entrada menos la temperatura de salida. ¿Qué temperatura de entrada y qué temperatura de salida? O sea, a ver, aquí me faltó poner que los gases de combustión entran, o sea que aquí la temperatura de entrada es de 180 grados centígrados y la temperatura de salida nos dice que es de 95 grados centígrados. Aquí esto me faltó leerlo, ¿no? Y también nos dice que la razón, esta sí nos las da en flujo másico. La razón es 1.1 kilogramos por segundo. Eso es lo que nos dice. Entonces, esta es la fórmula. Bueno, la vamos a borrar aquí, donde está nuestro borrador. La vamos a borrar aquí para que no haga mucho estorbo. Entonces, ahora sí, ya tenemos todos los datos y vamos a poner por acá las fórmulas. Fórmula. ¿Qué fórmula necesitamos? La que acabamos de escribir ahorita. La transferencia de calor es igual al flujo másico por el calor específico del fluido por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. ¿De quién? Bueno, pues podemos tomar en cuenta un solo fluido o el otro fluido. ¿Esto va a ser en base a quién? Pues yo lo voy a decir que es en base a los gases de combustión. ¿Por qué los gases de combustión? Porque tengo el flujo másico, tengo la temperatura de salida, tengo la temperatura de entrada y tengo el calor específico. Por lo tanto, tengo todos los datos de la fórmula. Entonces aquí digo que esta fórmula va a ser para los gases de combustión. Entonces, tengo los gases de combustión e introduzco lo que son las fórmulas. Los datos. El flujo va a ser igual al flujo másico ¿de quién? Pues de aquí, 1.1 kilogramos por segundo. Por el calor específico que nos dice que es 1100 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Nos faltaría la diferencia de temperaturas. Dice que la temperatura de entrada es de 180 grados centígrados menos 95 grados centígrados que están saliendo. Entonces, el flujo másico, la transferencia de calor nos dice que va a ser igual, hay que ver las unidades. Aquí grados centígrados con grados centígrados se nos eliminan. Aquí kilogramo abajo con kilogramo arriba se nos eliminan y quedarían joules sobre segundo. Joules sobre segundo y joules sobre segundo son las unidades de watts. Entonces sí tenemos aquí lo que es una tasa de transferencia de calor. Entonces, ¿cuánto es 1.1 por 1100 por la diferencia de 180 y menos 95? Aquí ya lo saqué y me dice que son 102.850. 102.850 joules sobre segundo. Pero si nosotros lo transformamos a watts, pues aquí utilizamos el factor de conversión, que un joule sobre segundo pues es un watts. Y pues como son números muy grandes, lo dividimos entre 1000. Entonces 1000 watts va a ser igual a 1 kilowatt. Y ahora sí, tenemos las unidades en kilowatts
y quiere decir que la tasa de transferencia de calor va a ser igual a 102.85 kilowatts. Listo, esa sería nuestra tasa de transferencia de calor que está cediendo los gases de combustión al aire que está pasando entre las aletas. Ahora nos pide la temperatura. ¿Cómo vamos a sacar la temperatura? Bueno, aquí pues podemos tratar de ver lo que son las fórmulas de esta de calor, tratar de tomar lo que es el producto del área por el coeficiente global de transferencia de calor, o también podemos indagar en fórmulas de termodinámica que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, aquí nos conviene a nosotros la fórmula del gas ideal. ¿Por qué la fórmula del gas ideal? Recuerden que la fórmula del gas ideal siempre es bienvenida porque nos saca de todos los problemas. Y recuerden que la fórmula del gas ideal siempre se puede utilizar en gases reales que no alcancen más de 10 atmósferas de presión. Y pues aquí tenemos 95 kilopascales, o sea, no tenemos ni siquiera las 101.33 kilopascales de una atmósfera. Por lo tanto, podemos utilizar lo que es la fórmula del gas ideal. La fórmula del gas ideal que nos dice, la vamos a poner aquí en rojo, que PB es igual a nRT, pero aquí podemos utilizar mRT siempre y cuando utilicemos la R exclusivamente la constante del gas ideal para el aire. Constante de gas ideal para el aire. Pero fíjense bien aquí que nosotros estamos manejando volumen de tasa, o sea, flujo. Entonces aquí a nosotros nos conviene poner flujo volumétrico y flujo másico para obtenerlo como tasa. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando yo aquí? Pues estoy buscando lo que es la masa. O sea, en este caso estoy buscando lo que es el flujo másico. ¿Para qué? ¿Para qué necesito el flujo másico? Ese flujo másico lo necesito para obtener lo que es en sí, al final, la temperatura de salida del aire. O sea, aquí. ¿Por qué ese? Porque recuerden que al yo obtener la masa, ya puedo ya puedo meterlo en esta fórmula otra vez y despejo lo que es la temperatura de salida y ahí ya me va a dar lo que es el resultado. Entonces, primeramente, vamos a despejar aquí que el flujo másico es igual a T por el flujo volumétrico entre RT. Entonces, la presión nos dice que es 95 kilopascales. 95 kilopascales que va a multiplicar al flujo volumétrico que es 0.8 metros cúbicos por segundo dividido entre la R. Esta R la podemos encontrar en nuestra parte final del libro. Creo que en el de termodinámica también lo pueden encontrar. Esta R la encuentran en la primera tabla. Es la constante del gas ideal para cada uno de los gases. En este caso nos vamos a ir a buscar el de aire. Y ese de aire es el que vamos a poner aquí. Nosotros tenemos una R para el aire. R para el aire de 0.2875 creo. A ver. 0.2870 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por grado Kelvin. Entonces, eso es lo que ponemos acá abajo. Ponemos 0.2870
kilopascales por metro cúbico entre kilogramo por grado Kelvin, que multiplica a la temperatura, que serían estos 20 grados centígrados. Pero fíjense bien, aquí las unidades vienen en Kelvin, por lo tanto los 20 grados centígrados hay que cambiarlos a grados Kelvin. Entonces a 20 le sumo 273.15, me da 293.15 Kelvin. Entonces fíjense bien, kilopascales con kilopascales se va, metro cúbico con metro cúbico se va, Kelvin con Kelvin se va, y este kilogramo, como está en la parte en el denominador del denominador, pues por la ley de la tortilla se me va para arriba y las unidades quedarían kilogramos por segundo, y kilogramos por segundo son las unidades de flujo másico. Entonces aquí voy a tener que el flujo másico es igual a, por acá lo tengo, 0.9033 kilogramos por segundo. Estas saquen su calculadora y hay que presionarle para que vean que sí da. Entonces este es el flujo másico y ahora lo voy a meter en esta fórmula. Si yo lo introduzco en esta fórmula, fíjense bien cómo voy a ponerle aquí. La fórmula es Q con punto es igual a M con punto por Cp por la temperatura de entrada menos salida, fíjense. Pero aquí la temperatura de entrada menos salida, yo se lo estoy poniendo aquí porque aquí la temperatura de entrada es la mayor. Pero si ustedes recuerdan, el calor se transfiere de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Entonces aquí quiere decir que la temperatura de salida va a ser más alta que la temperatura de entrada. Entonces aquí yo le pongo que primero es la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. O lo pueden dejar así y al final ponerle un signo negativo. Eso ya depende de ustedes. Pero recuerden que cuando el calor entra al sistema es positivo. Y cuando el calor sale del sistema es negativo, ¿ok? Entonces de aquí estamos buscando temperatura de salida. Hay que despejar temperatura de salida de ahí. Entonces aquí Q con punto, despejo el flujo básico, el calor específico, y pues esta temperatura de entrada pasa para acá sumando. Temperatura de entrada es igual a temperatura de salida. Entonces, quiere decir que la temperatura de salida va a ser igual al flujo, a la tasa de transferencia de calor, que aquí nos da 102.85 kilowatts. Pero fíjense bien aquí que el Cp que me da viene en joules. Entonces a mí me conviene mejor manejar esta. 102.850 joules por segundo dividido entre el flujo másico que acabo de encontrar, que sería 0.9033 kilogramos por segundo, que va a multiplicar pues al calor específico del aire, que es 1005 joules por kilogramo grado centígrado. Y a esto le voy a sumar la temperatura de entrada, que la temperatura de entrada me está diciendo que son 20 grados centígrados. 20 grados centígrados, aquí le pongo 20 grados centígrados, y hay que ver si las unidades dan. Joules con joules se eliminan, kilogramo con kilogramo se elimina, segundo con segundo se elimina, y como los grados centígrados están en el denominador del denominador, por ley de la tortilla se nos va para arriba y las unidades quedan en grados centígrados. Por lo tanto, sí lo puedo sumar a estos 20 grados centígrados. Si yo saco en la calculadora eso, me va a dar 113.29 más 20, me darían
133.29 grados centígrados. Por lo tanto, esta es la temperatura de salida del aire que está atravesando lo que es el intercambiador de calor. Y si se dan cuenta, pues los números sí concuerdan. La temperatura tiene que ser mayor, la de salida, que la de entrada. ¿Por qué? Porque los gases de combustión están cediendo de calor al aire y por lo tanto el aire tiene que incrementar su temperatura. Y hasta ahí llegaría lo que es nuestro problema de intercambiadores de calor. Si se dan cuenta, no es mucho lo que se desglosa, nada más hay que tener presente cómo hay que utilizar las fórmulas y tener bien claro los conceptos termodinámicos para que este ejercicio se nos haga un poco más fácil, porque sí hay otros un poco más complejos donde sí necesitamos ponerle más atención ahí a las cosas. Bueno, hasta ahí queda lo que es el video, muchachos, y que tengan una excelente tarde y noche. Ahorita que lo estoy grabando, si lo estás viendo en la mañana, pues excelente día. Nos vemos hasta la próxima sesión. Hasta luego.